Entonces, Beshen Hashem Naseh Ben Atzliach, con mucho gusto. Comenzamos nuestro shiur. Estamos estudiando shiur realmente hermoso del Ramajal, también de Likutei Yesod, los consejos que nos da Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, como seguidor de la Hasidut del Rab. También tenemos que hablar de él, las enseñanzas de Rabbeinu Nachman. Y una segulá muy importante, como les dije, durante este mes de Elul, es recitar el Tikkun Hakelali. ¿Por qué? El Rebbe Nachman nos dice lo siguiente, para comenzar nuestro shiur. Queremos dedicar este shiur por la elevación del alma de mi querido Rab Yair Halach, también de Rab Daniel Ginerman. ¿Quién más? A ver si mi esposa se acuerda, me dice. Por la elevación del alma de un ser querido, un primo que falleció, justo hijo de Efraín, por su elevación del alma también. Queremos dedicar este shiur por la refuá Shelema de cada uno de los enfermos de Am Israel, por cada uno de los enfermos de Kelal Israel también, por cada uno de nosotros, para poder tener Parnasá Tová, Haslajá Tová, Besorot Tovot, todo lo mejor que Hashem en este mes de Elul pueda aceptar nuestras plegarias, nuestras selijot que estamos haciendo, nuestras súplicas, y pueda cubrir Hashem, pueda sacar de nosotros todas esas midot ra, esas características malas, por supuesto, esforzándonos nosotros. Es algo contrario que yo le diga a Hashem, quita de mí esto, Hashem, si yo no me dispongo a cambiar. No funciona así. No funciona como en otras creencias, que la persona le dice a Hashem, quita de mí tal cosa, y espera que como que Hashem venga con una varita mágica y quite de él eso. Eso no funciona así. Uno tiene que esforzarse, en cambiar, en ser una buena persona, en luchar en contra de la apatía, que es lo que estamos viendo, en contra de la pereza, aferrarnos al cumplimiento de los mitzvot, tener una buena educación también, que tanta falta hacen, créanmelo, hace mucha falta derech eret, tener un buen comportamiento, buena educación, saludar primero, ayudar a los demás, bejule. ¿Qué nos dice Rabbeinu Hakadosh referente al mes de Elul? Y una buena segulá, como les dije, recitar el Tikkun Hakelali. El Rebbe nos enseña lo siguiente, que en el mes de Elul es el momento muy, muy importante y muy especial para circuncidar nuestros corazones, como está escrito en Devarim 10:16. Cuando se habla circuncidar nuestros corazones, Rabotai, no es que se está diciendo, incluso cuando así lo dice también el profeta, si mal no recuerdo, Yirmiyahu, no es que la circuncisión, el Brit, como quedó establecido con Abraham Avinu, no es que ese Brit ya no tiene ningún tipo de vigencia, todo lo contrario, sigue estando vigente. Cuando el profeta habla de circuncidar nuestros corazones, se está refiriendo al Sefer de Devarim 10:16, que es un cambio de actitud de nuestros corazones al cumplimiento de la Torah, a la obediencia a Hashem y a todo lo que me acerque, a todo lo que yo pueda tener una debekut con Hashem Yitbaraj. Y dice, solo entonces la persona alcanza la sensibilidad que le permite sentir verdadero dolor en el corazón a causa de las transgresiones que él ha cometido. Su sensibilidad se vuelve tan aguda que también los corazones de todas las gotas de semen que ha desperdiciado sentirán ese dolor. Así nos dice Rabbeinu Hakadosh. No quiero andar en este tema, pero es muy profundo. Habla de ser alevatalá. Ustedes se podrán imaginar ya lo que es eso. En hebreo, ser alevatalá, traducido en el español, es derramamiento de semen en vano, de lo cual hay que hacer un tikkun muy grande. El Rebbe Nachman nos enseña que una de las maneras de hacer el tikkun es recitando el Tikkun Hakelali, pero cuando habla de ser alevatalá, tiene unas
cláusulas muy específicas. No es que la persona buscó tenerlo, no es que la persona buscó tener esa emisión voluntariamente, sino que está hablando de una cera levatalá, lo cual fue involuntario, ¿no? Entonces es un tema muy profundo, por cuestiones de seniut, no lo quiero tocar públicamente aquí. Posiblemente hay una manera de que yo pueda subir a los participantes, creo que son 8 participantes que puedo subir, y entonces como que bloquear el audio, y esas personas que están ahí como participantes se quedarían en la clase y podrían estudiar un poco más de profundidad de este tema, pero no quiero hacerlo. Entonces, Rabotai, sigue diciendo el Rebbe Nachman que su sensibilidad se vuelve tan aguda que también los corazones de todas las gotas de semen que ha desperdiciado sentirán ese dolor, sea donde fuera que hubiera caído. Se elevarán con una gran conmoción y también retornarán al santo bendito sea. Rabbeinu Hakadosh nos dice en este consejo de hoy referente a lo que es el mes de Elul, que es muy propicio también para circuncidar nuestros corazones, y toda esa cera levatalá, Hasbe Shalom lo alino, que la persona ha tenido, puede rectificarlo. Dice que las almas de esa cera levatalá en sus corazones también sienten y pueden rectificar. Un concepto muy profundo que Rebbe Hakadosh lo desarrolla mucho más en el Likutei Moharan, que es ese tomo que ustedes ven allá atrás, azul, que está allá. Todos esos tomos es el Likutei Moharan, y Rabbeinu Hakadosh se explaya en ese tema. Rabotai y Amorai, vamos a estudiar lo que nos concierne, y lo prometido es deuda. Les dije que hoy vamos a estudiar la incongruencia vital a causa de la pereza. Ya estudiamos la clase pasada que la pereza es un concepto que está ligado con lo que es la destrucción. La destrucción, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Porque dice una persona que es totalmente perezosa, esta persona puede llegar a destruir los conceptos de Jajamín. ¿Por qué? Porque si esta persona, Cabiajol, estudia la Torá y no la estudia con ahínco, la estudia con pereza, etcétera, etcétera, va a terminar tarde o temprano llamando malo a lo bueno, y a lo bueno va a terminar llamando malo. Así enseña el Mesilá Yesharim, el Ramjal, referente a esto. Ahora, en este punto en específico, el Rebbe nos dice que podemos constatar con nuestros propios ojos que muchas veces el corazón de un individuo ya sabe cuál es su deber espiritual. Presten mucha atención. Zimulev, se dice en hebreo. Zimulev es como decir, nosotros lo traducimos presten atención, pero es como decir, pongan su corazón atento, algo así. Zimulev, lev, ¿ok? Entonces dice, podemos constatar con nuestros propios ojos que muchas veces el corazón de un individuo ya sabe cuál es su deber espiritual. Es decir, que la persona de una u otra manera espiritualmente, él sabe cuál es su deber espiritual. Él sabe cuál es la función que él tiene que cumplir en este Olam Hazé, independientemente como Hashem lo haya llamado. Y es, sigue diciendo, en la vida, en todos los aspectos de él, pues le queda claro qué debe hacer para salvar él su neshama y cuál es su deber hacia su creador. Es decir, que la responsabilidad de crecer espiritualmente la tengo yo y nadie más. Nadie me puede hacer crecer espiritualmente. Esto me recuerda hace muchos años. Yo le dije a un Rab, por favor, ayúdeme a crecer espiritualmente. Ayúdeme a crecer como Yehudí, a crecer espiritualmente a lugares mucho más elevados. Y la respuesta que me dio el Rab, yo nunca me imaginé que iba a ser ese tipo de respuesta. Y todo lo contrario, la respuesta que me dio, lo que hizo fue desanimarme. Pero Baruch Hashem, estudié de Rabbeinu Hakadosh y enseña que el aparente alejamiento es realmente el acercamiento. ¿Qué fue lo que me dijo el Rab cuando yo le pregunté?
Le dije, Rab, por favor, yo quiero que usted me ayude a crecer espiritualmente. Y el Rab me dijo, eso nadie te puede ayudar. A crecer espiritualmente a ti nadie te puede ayudar. La gente o los rabanín pueden ayudarte a estudiar la Torá, a estudiar la Gemara, a aprenderte una sugiá, a aprenderte una alajá, bejule, pero depende única y exclusivamente de ti que tú crezcas espiritualmente, de que tu abodá Hashem sea realmente limpio, que tu abodá Hashem sea con Kavanah Lev. Depende de ti y no depende de otra persona. No depende de un gaón, no depende de un admur, no depende de un rebe, depende absolutamente de ti. Y eso que me dijo el Rab, wow, me movió el cimiento. Y yo dije, pero ¿por qué me habló así el Rab? ¿Por qué me habló de una manera tan dura? Créanme, aquí, los judíos aquí de la tierra de Israel, me estoy acostumbrando a eso. Yo soy Ole Hadash, me estoy acostumbrando a que se habla de una manera dura. Cuando hablamos de una manera dura, no es que tengo que llevarme por el medio de las personas, no, sino que, como me dice mi amada secretaria, que es mi amada esposa también, que son en 2 platos. Y se acabó en 2 platos y así es. Y no es que te lo dicen por mal ni nada. 2 platos y ahí está. Entonces, cuando el Rab me dijo eso, me puse yo a meditar, me sentí un poco mal. Estudié de la Hasidut de Breslev, que ya estaba estudiando en aquel tiempo. Eso fue en los años 2000 aproximadamente, en el 98, 99, 2000. Estamos en el 2025. Y le agradezco mucho por lo que él me dijo. Entonces, aquí el Arizal nos dice lo siguiente. Shalom, Lenis, nos dice, pues le queda claro que debe de hacer la persona para salvar su alma. Nadie puede salvar tu alma por ti. Absolutamente nadie. Ni con una varita mágica, ni diciendo palabras de creencias en algo, etcétera. O ven y cree en mí y yo llevaré tu carga y pare usted de contar. Absolutamente todo eso está bien para los que quieran creer en eso, que no es para el judaísmo tal cual así. Y no es el concepto, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Shalom Shema. Entonces somos responsables de que es de salvar nuestra propia alma. ¿Y cuál es su deber hacia su creador? ¿Cuál es mi deber? Lo que yo tengo que cumplir con Hashem Yitbaraj. Así nos comienza hablando el Ranjal referente a la incongruencia vital a causa de la pereza. Y saben que es una pereza muy grande. Una pereza muy grande es que una persona llegue a cometer una transgresión, Hasbe Shalom lo aleinu, y vaya y coloque su emuná en otras cosas que no son Hashem, otras cosas que se disfrazan como Hashem, y dice, yo creo en esto, y eso es lo que me da a mí la Geulá, es lo que me da a mí todo lo que le pido, etcétera, etcétera. No son conceptos del judaísmo. Dice el Ramjal lo siguiente. El Ramjal, cuando habla su deber espiritual hacia su creador, ¿a qué hace referencia? Habla aquí de 2 deberes fundamentales. Una hacia sí mismo. El Ramjal nos está hablando una vez más, Rabotai, Biamorai, que tenemos un deber para con nosotros. Y otra vez comenzamos o nos metemos nuevamente a algo interesante, conocernos a nosotros. De manera tal que yo podría pensar entonces que es un deber conocerme a mí mismo, para que de esa manera, el conocerme a mí mismo, yo sé y descubro en mi corazón cuál es ese deber espiritual que yo tengo para con Borei Olam. ¿Cuál es el deber que yo tengo en la vida? Y esto me va a quedar claro para poder yo hacer, ¿qué cosa? Un tikkun hanefesh, una rectificación de mi alma, o una Yeshua hanefesh, una salvación, cabiajol, digamos que es salvación, pero es una rectificación de mi alma. ¿Y cuál es mi deber con Hashem? Pero para yo saber todo esto, el Ranjal nos habla de 2 deberes fundamentales. Uno,
hacia mí mismo. ¿Cuál es mi deber como persona que soy? ¿Cuál es mi deber como ente pensante? Como creación perfecta de Akadosh Baruj Hu. Tengo que conocerme. Tengo que pensar. Hay algo interesante que quiero compartir con ustedes, Rabotai. Aquí en el libro, en el Me'an Loetz. Voy a buscarlo un momento, si ustedes me lo permiten. Y me llamó mucho la atención esto que leí estudiando la parashá de hoy. La parashá de esta semana, perdón. A ver si lo encuentro y se lo digo. Y se lo compartí a mi esposa también. A ver si lo consigo. No quise rayar el libro. Ok, Rabotai, no lo consigo y no quiero pararme mucho en esto, pero de lo que recuerdo, de lo que leí, a ver si lo consigo. Que quiero leerlo porque está muy interesante. Aquí ya lo encontré, Ine Rabotai, presten atención. La parashá de esta semana se llama Shoftim, todos sabemos que se llama Shoftim. Y este libro, el Me'an Loetz, Baruch Hashem, que lo puedo tener, era algo que yo quería tener desde el año 2000. Baruch Hashem pude comprar toda la colección completa. Después de 25 años ya lo tengo. Y hay algo, gracias a mi querida esposa que me permitió comprarlo también. Y hay algo interesante, dice, mira lo que dice la parashá Shoftim. Entre todas las criaturas de Hashem existe un orden natural de comportamiento. Escuchen bien. Entre todas las criaturas de Hashem, criaturas de lo que Hashem creó, existe un orden natural de comportamiento. Y el reino animal no tiene necesidad de jueces, no tiene necesidad de oficiales de la ley, no tienen los animales necesidad de alguien que les enseñe las leyes, ni que hayan policías en medio de ellos. Si bien es posible que los animales tengan un grado de inteligencia innata que les permite prepararse para condiciones adversas o para protegerse de los depredadores, el hombre es el único que es capaz de usar su inteligencia para conspirar algo malo y por eso necesita de jueces y oficiales que le pongan límites. ¿Qué me llama a mí la atención de esta parte que están explicando? El Me'an Loetz está explicando que dice: los animales no necesitan de quien les enseñe. No necesitan de quien les enseñe a comportarse. Los animales no necesitan de quien les enseñe a conocerse a ellos mismos, porque el animal sabe que es animal, el animal sabe que tiene una función. ¿Por qué? Porque tiene una inteligencia innata que le permite prepararse para condiciones adversas y para cumplir con su función. La función del mosquito es picarnos, la función de la vaca es dar leche, la función del cuervo es ser carroñero, etcétera. Pero nunca vamos a ver un mosquito queriendo ser elefante, ni vamos a ver un burro queriendo ser un pez, ni una tortuguita queriendo ser un ave, ni un ave queriendo ser una serpiente. No hay quien les enseñe a ellos eso, ni que cambien su esencia, porque es una inteligencia innata que ellos tienen. Entonces, dice, nosotros que somos la creación perfecta de Boregolam, y a pesar de que tenemos inteligencia, en esta parashá Shoftim nos dice que el hombre es el único que es capaz de usar su inteligencia para conspirar algo malo, y por eso necesita de jueces y oficiales que le pongan límite, y por eso la parashá de esta semana se llama Shoftim. Interesante, Rabotai.
Increíble lo que nos dice y cómo podemos relacionarlo con lo que estamos estudiando del Mesilá Yesharim. Dice el Ranjal que tenemos que tener presente dos deberes. Uno, hacia mí mismo. Esa inteligencia que Boreolán me ha dado y que Hashem sabe, Hasbe Shalom lo aleinu, que puede utilizar esa inteligencia para hacer lo malo y en consecuencia necesito jueces y oficiales en mi vida que me conduzcan a lo bueno. Yo puedo también con esa inteligencia tener hacia mí mismo un compromiso con el fin único y exclusivo de ¿qué? Con el fin de salvar mi alma, con el fin de resguardar mi neshama. ¿Sabes por qué, Rabotai? Porque el alma que está dentro de nosotros, dentro de este guf, dentro de este cuerpo, no me pertenece ni a mí ni a ti. A ninguno de los dos. Es algo que papá, como decía mi querido Rab Yair Halach, y dedicamos este shiur por él. Como decía él, porque papá me dio un tesoro, una perla, Peninei, me dio una Peninei y la colocó dentro de este cuerpo. Y es esa Neshama que yo tengo que cuidar. Por tal motivo tengo que hacer una mirada introspectiva dentro de mí para cambiar todas esas midot ra, todas esas cualidades malas que hay, para elevarme espiritualmente, para elevarme como persona. Como dice la Gemara en Pirkei Avot, sé tú una persona en un mundo de animales para salvar mi neshama, Kaviahol, digamos mi neshama, o para salvar el alma que Hashem me confió. Hashem confió un tesoro muy especial que se llama neshama. Y a veces andamos alardeando. Yo soy fulano de tal, yo soy esto, soy un gran médico, un gran doctor, un gran abogado, bejule, y realmente no somos nada. Pirkei Avot nos enseñan que eres tú, mira de dónde vienes. Nos dice de una gota pútrida, y hacia dónde vas. Vas a un lugar donde tu cuerpo va a ser consumido por los gusanos. Entonces, ¿de qué tienes que gloriarte? Pirkei Avot nos habla en ese sentido para enseñarnos lo que es la humildad. No una falsa humildad, Rabotai. Ese es el primer deber. ¿Cuál es el segundo deber, Rabotai? Y el segundo deber, ¿para con quién creen ustedes? Para con Hashem Yitbaraj. Entonces tenemos dos deberes. Número uno, hacia mí mismo. Y número dos, para con Boreolam. Ahora, la pregunta que les voy a hacer para meditarla. ¿Por qué el Ramjal no colocó, tienes un deber para con Hashem y después para contigo? ¿Por qué colocó, tienes un deber contigo y segundo para con Hashem? ¿Por qué fue así? ¿Por qué es de esta manera? ¿Saben por qué? El Ranjal ya nos lo ha enseñado. Miren todo lo que hemos estudiado. Hemos estudiado todo esto. Nos falta esto. Estamos casi que por la mitad. Y todavía falta otro tomo. Así que felicitémonos, démonos un abracito. Digámonos, wow, le has puesto ganas. Has estudiado, Baruch Hashem. Y eso va a ser contado en el cielo, ese estudio. Entonces, Rabotai, ¿por qué no primero tienes un deber para con Hashem y después para contigo? ¿Por qué primero tienes un deber para contigo y después para con Hashem? ¿Por qué es así? Porque si no nos conocemos a nosotros, si no descubrimos quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, Rabotai, ¿cómo pienso yo servir a Kadosh Baruj Hu? Si yo mismo no me conozco, ¿cómo pienso yo decir que conozco a Hashem? ¿Cómo pienso yo decir eso? ¿Cómo pienso yo decir, ¿sabes qué? Conozco a Boreolam. Hashem es misericordioso, Hashem es grande, Hashem es gesto, Rahamim, bejule.
Pero cuando nos preguntan a nosotros, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Decimos, yo soy Jaim Yafe. ¿Y tu nombre te hace a ti? En parte sí. En parte el nombre tiene mucha esencia de quiénes somos. Pero no es la totalidad. ¿Najón? No es la totalidad. Entonces, cuando nos hacen la pregunta, ¿quién eres tú? Defínete tú mismo. Tus cualidades buenas, tus cualidades no tan buenas. ¿Qué confiarías de ti? ¿Qué no confiarías de ti? ¿Por qué sí confiarías? ¿Y por qué no confiarías? ¿Por qué cuando estás molesto te molesta? ¿Por qué cuando estás alegre te alegras? ¿Por qué gritas cuando no deberías? ¿Por qué esta circunstancia tan pequeña te hizo molestar cuando no debe de molestarte? ¿Por qué si el problema no tiene solución te preocupas? ¿Y por qué te preocupas si tiene solución? Entonces, llegamos a un momento en que no nos entendemos. Decimos, no nos entendemos. Y esto me acuerda de una caricatura que yo veía cuando estaba pequeño y después de grande también la vi, porque cuando nació mi primer hijo le gustaba ver caricaturas y le poníamos una caricatura de los Flintstones, no sé si se acuerdan, en Venezuela se llamaban los Picapiedras, y hay un episodio donde Vilma estaba cansado de Pedro y le dice, me voy donde mi mamá, no quiero vivir más contigo, no te soporto. Y él dijo, está bien, vete. Yo mismo sí me soporto. Y resulta ser que salió de él como su espíritu y empezó a vivir consigo mismo y él mismo no se soportaba. Y yo me quedé pensando y yo dije, wow, de esta caricatura, como dice el Baal Shem Tov, saca una enseñanza para el servicio a Boreolam. Y siempre le digo a mi esposa, que es mi amada secretaria también, le digo a ella, si yo mismo me saliera de mí mismo, yo no me soporto y no sé cómo tú me soportas. Así le digo a mi esposa, amor, no sé cómo tú me soportas. Si yo me pongo a pensar y digo, wow, estoy quejón, parezco un viejito quejón, por nada me molesto. Y llega un momento que digo, no, pero ¿qué me está pasando? No sé si me hago entender. El Ramjal nos está hablando de todo esto, Rabotai. Y no son Sipurei Sapta, no son cuentos del abuelo o de la abuela. No son Sipurei Abod, Sipurei Sapta, Rabotai, no lo son. A esto nuestro gran amigo que nos ha venido acompañando durante todo este estudio, Rabbi Slanger, comentarista de Rashi, del Ramjal, nos dice lo siguiente, que el primer caso se refiere a aquellos que siguen el camino espiritual no por convicción de que él reside la perfección espiritual, sino simplemente para evitar el castigo y la destrucción. Así nos dice. Y el segundo, es decir, una vez más, el Ramjal habla aquí de dos deberes. Uno hacia mí mismo, con el fin de salvar mi alma, y el otro hacia su creador. Y Rabbi Slanger comenta que en el primer caso se refiere a aquellos que siguen el camino espiritual, no por convicción. Miren lo que dice este Rab. Miren lo que dice este Rab. No por convicción de que él reside en la perfección espiritual, sino que simplemente para evitar el castigo y la destrucción, aunque sea en este sentido, que es un sentido caviajol muy bajo de lo que es el Avodat Hashem. ¿Por qué? Porque la persona se preocupa por sí, porque quiere salvar su alma, quiere resguardar su alma, y en vista de eso siente temor de que vaya a ser castigado. Y enseña el Rambam, que ese es no solamente el Rambam, también el Admur Hasaken, otros Rabbanim enseñan que ese es el primer o la primera motivación que la persona tiene de lo que es recompensa y castigo. Gracias. Entonces, Rabotai, esta persona no por convicción de que en él reside la perfección espiritual, sino simplemente para evitar el castigo y la destrucción, la recompensa y castigo, ¿Najón? Y el segundo, ¿a qué se refiere?
se refiere a quienes ya han comprendido que el camino espiritual es lo que conduce a Boreolam. El primer camino es llamado Shelo Lishma. Más es Shelo Lishma. Shelo Lishma, no por sí mismo. Realmente, Rabbi Slanger nos está diciendo la persona no lo hace por sí mismo, sino que lo hace, ¿por qué? No por sí mismo. Lo hace por temor. Y el segundo Lishma lo hace por sí mismo. El segundo que es para con Hashem, entonces ya lo está haciendo por sí mismo. Es interesante lo que enseña Rabbi Slanger. Pareciera ser un trabalengua. Y esta distinción de motivaciones psicológicas en la conciencia del deber, recuerda, la distinción que el Ramjal hizo entre tres tipos de individuos en términos de su motivación personal, lo cual vimos ya en el capítulo 4, en los incisos 2 y 4. Ahí el Ramjal se explayó cuando lo estudiamos ya hace unos meses atrás. Entonces, Rabotai, Biamorai, sigue diciendo el Ramjal lo siguiente: pero aún así, esa persona, sabiendo ya todo esto, aún así lo descuida. ¿Qué descuida? Descuida el fin de salvar su alma. Pedagógicamente utilizamos este término, pero no porque no reconozca que es un deber, ni tampoco por alguna otra razón en particular. Entonces, ¿por qué? Sino simplemente a causa de la pesada flojera que lo domina. Interesante. Y este individuo suele decirse, primero, comeré un poco, una analogía, comeré un poco, dormiré un poco, me cuesta trabajo salir de mi casa, ya me quité la ropa, ¿cómo he de volver a ponérmela? Así dice el Ramjal. El sol está muy fuerte, hay demasiado frío, está lloviendo o cualquiera otra de esas justificaciones y excusas que llenan la boca ¿de quién? De las personas que son flojas, de las personas que tienen pereza en su alma. Y esa pereza en su alma no los deja crecer como personas y no los deja crecer espiritualmente. Es interesante. Yo no sé si usted puede captar lo que estamos estudiando. No solamente estamos estudiando espiritualidad, sino estamos abarcando absolutamente todo el componente de nosotros como nos enseña el Ramjal. Rabotai sigue diciendo, y mientras tanto, el estudio de la Torá y la labor espiritual, ¿qué pasa con ellos? Son descuidados, y el ser humano, ¿qué termina haciendo? Por la flojera, por la pereza, termina abandonando a su creador, termina abandonando a aquel quien lo hizo, a quien que le dio esa perla que es la Neshama, llamada Neshama, que no le pertenece por flojera. Entonces la persona se pone en tela de juicio. Y esta frase parece describir el proceso degenerativo, como lo enseña el Ramjal, ocasionado por la pereza. Primero, ¿qué pasa en la persona? Primero la persona se descuida en el estudio de la Torá. ¿A causa de qué? A causa de la pereza. Pero no solamente se descuida del estudio de la Torá, sino que también se descuida de su aspecto personal. Se descuida también de incrementar en su inteligencia. Eso conduce a ¿qué? A descuidar el abodá Hashem y el desarrollo personal y su abodá en lo general. Y finalmente, ¿qué pasa? La persona llega a abandonar completamente a Kadosh Baruj Hu, pues ya nada la incita en forma directa,
ni siquiera de forma personal a fomentar su relación con el creador del universo. Es decir, así como la persona se sienta sobre un sofá, como el síndrome, hay un síndrome en mi país que yo los llamo el síndrome de los barrigapeladas. Yo no sé si ustedes los han visto. Agarran, no entiendo por qué, se colocan la camisa, se la enrollan así hasta aquí, hasta la panza, y tienen una pancita grandecita y andan con su pancita acostado rascándosela. Y eso es lo que yo llamo el síndrome de barriga pelada. Haciendo nada, acostado en una cama. Y así entonces, ¿qué viene? Estudiamos en el Sur ayer. ¿Qué viene? Viene la pobreza hacia la persona. Viene el descuido espiritual. Viene el descuido en muchos sentidos. Su vida profesional, en su vida matrimonial, con sus hijos, incluso con sus vecinos, etcétera. ¿A causa de qué? A causa de la pereza. ¿Cuántas personas no dicen, ay, no tengo tiempo, ¿sabes qué? Y realmente no es que no tenga tiempo, sino que la persona tiene pereza. Como dijo el Ranjal, ya se quitó la ropa, se quitó los zapatos, se quitó la franela, se acostó sobre el sofá y le dicen, ve y vístete, vamos a hacer nada, ya no quiero volverme a vestir, a colocarme los zapatos. ¿Sabes qué? Me da pereza. Y el Ranjal nos dijo en la clase de ayer que la pereza llega poco a poco, no llega de panzazo, llega muy poco a poco. A las personas que quieran ver el video, lo dejé en la página, en nuestra página web, se llama torayhasidut.com. Ahí hay una sección, hay muchas personas, voy a hacer publicidad, hay muchas personas que no saben cómo entrar a la página, están en sus celulares, abren su celular, voy a hacer la prueba yo aquí para que ustedes vean, es algo muy sencillo, porque me han escrito y me dicen cómo entro a la página. Usted escribe Torah y Hasidut .com. Un momento que lo escribí mal. Torah y Hasidut. Ok, aquí se abrió la página. Todos la ven. Ok, a ver. Creo que no se ve. Aquí, en esta parte de aquí arriba, del lado izquierdo de ustedes, ahí no se ve porque está muy claro, hay 3 rayitas. Usted pincha las 3 rayitas, porque estamos en el celular, y se va a abrir una solapa que no sé si se ve bien. A ver, se ve muy blanco. Ok, ahí por lo menos se ve una. ¿Quiénes somos? Etcétera, etcétera. Dice, ¿quiénes somos? ¿Quién fue el Rebbe Nachman de Breslev? Ah, así aparece. Etcétera, etcétera. Y hay una parte aquí abajo que dice Shurim de videos. Shurim de videos. Le dan ahí. Se vuelve a aparecer la misma página. Bajan. Y ahí están todos los videos de los Shurim que estamos viendo. Y de las parashot al final. También. De las parashot que he subido. Muy fácil de entrar. Muchas personas me dicen, Rabino, ¿cómo hago? No puedo verlo por el celular. Ahí tienen 3 rayitas del lado superior izquierdo, lo pinchan, se abre una solapa, buscan Shurim, están unas preguntas también. Métanse en la parte de preguntas y respuestas y hicieron una pregunta hoy. ¿Pueden las mujeres utilizar talit, tefilim y ser llamadas a la lectura de la Torá? Ahí les dejo la pregunta para que vean la respuesta, para que vean la teshuvá, la respuesta. En Google, sí. En Google ponen Torah y Hasidut. A ver que mi secretaria está muy ocupada ahorita. Les escribo Torah y Hasidut.com. Así. Y se meten, pueden ver toda la página, recomiéndenla por favor. Lo hemos hecho para ustedes, para difundir los estudios de la Torá de la Hasidut de Breslev. Fin de la pauta comercial. Entonces seguimos, Rabotai.
Quedó muy bonito, ¿verdad que sí? Entonces, decimos, a ver dónde me quedé. Ok, esta frase, dice el Ranjal, parece describir el proceso degenerativo ocasionado por la pereza. Primero se descuida el estudio de la Torá a causa de la pereza. Eso conduce a descuidar el servicio de Hashem y el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Haz Shalom. Y finalmente la persona llega a abandonar completamente a su creador, pues ya nada la incita en forma directa y personal a fomentar su relación con Hashem Yitbaraj. Con gusto, Emma. No siente ningún atractivo, no quiere acercarse a Hashem, etc. ¿Por qué? Por la pereza. Rabotai, incluso, escuchen bien lo que les voy a decir. Zimulev, incluso la persona no puede hacer teshuvah. ¿Por qué? Por pereza. Incluso ir a pedirle perdón a alguien, primero por orgullo, pero detrás del orgullo también vienen muchas cualidades que son malas, y ahí está la pereza también. Y a esto se refirió Shlomo HaMelech. Ya lo encontré, gracias, Emma. Gracias a ti por visitar nuestra página. La hacemos para ustedes. A esto se refirió Shlomo HaMelech cuando dijo: debido a la pereza, el techo se derrumba y por culpa de manos flojas la casa goteará. Así dice Shlomo HaMelech. Una vez más, ¿le gustó eso? Debido a la pereza, el techo se derrumbará y por culpa de mano floja la casa goteará. Rabotai, Rabotai. ¿Qué nos está pasando? Esto tiene que llevarnos a nosotros a una introspección en todos los aspectos de nuestras vidas y hacer salir la pereza de una vez por todas. Ahora hay algo. Rabbeinu Hakadosh enseña que la pereza es bueno. Y usted dirá, ya va, espera. El Ranjal está diciendo que la pereza es totalmente mala. Pero ¿cómo vas a tú venir a decirme ahora que la pereza es buena? Rabbeinu Hakadosh enseña en el Likutei Moharam que cuando la persona utiliza la pereza para no pecar, es algo muy bueno. Porque le dicen, ven, vayamos a hacer lo malo. Y la persona dice, ¿sabes qué? Me da pereza, tengo flojera, mejor me quedo en la casa, no quiero ir. Me quedo aquí tranquilito, no voy a ningún sitio. Se libra de muchos problemas. Vienen y le dicen, ven que tengo que comentarte algo, tengo que hablar Lashon Hará. Por supuesto no le va a decir eso, pero quiero comentarte un chisme. Y le dicen, no tengo tiempo, me da pereza. ¿Sabes qué? Mejor no otro día. Pero ven a mi casa que te voy a comentar este chisme. Tengo pereza. Otro día. Y se salvó de escuchar Lashon Hará. Hoy en día, te tengo un chisme. Creo que la gente saldría corriendo. Hasbe Shalom, lo aleinu. A manera de chiste, Rabotai. Rabotai. Pero si preguntas, ya vamos terminando. Pero si preguntas al perezoso la razón de su indolencia, te responderá, citándote muchas afirmaciones de los sabios del Talmud o versículos de las Escrituras, o alegando argumentos lógicos. Eso es lo que hace la pereza. Argumentar cosas lógicas que en su descarriada opinión le justifican aligerarse la carga y quedarse en la comodidad de su indolencia. ¿Y saben cómo se llama eso también, Rabotai? Que la persona no sale de la zona de confort donde él se encuentra por la pereza que tiene, por esforzarse en hacer algo nuevo, por esforzarse en conseguir una meta. Se quedó en su zona de confort, se quedó a gusto entre esas cuatro paredes tan pequeñitas, se quedó con una mentalidad tan escasa y de ahí nadie lo saca por la pereza. Pero no se da cuenta
de que esas justificaciones y esos motivos no se originan en un proceso racional de pensamiento, sino en su propia pereza. Viene de su propia flojera, de su propia pereza, Rabotai. Sigue diciendo, aquí el Ramjal nos enseña algo similar a lo que ya había afirmado en unos shiurim que vimos atrás, respecto de aquellos individuos que están tan dominados por la oscuridad del materialismo, que no solo carecen de una visión objetiva que les permita ver el mal que está delante suyo, sino que además piensan que serán capaces de esgrimir pruebas lógicas y evidencias concretas que apoyen esas ideas negativas y erróneas opiniones que tienen de lo malo que están haciendo. Sacan sus lógicas para sostenerla y decir que está bien, y en ambos casos allá, a causa de la naturaleza material y aquí debido a la pereza, la persona deja que su mente sea influenciada a tal punto que ya no puede razonar correctamente y darse cuenta de la verdad, que debe sobreponerse con firmeza a sus instintos y deficiencias naturales con el fin de desarrollarse espiritualmente. En pocas palabras, Rabotai, que es una lucha titánica que tenemos en contra de ¿quién? En contra del Yetzer Hará, que está en nosotros, y que Hashem nos ha dejado el remedio que es la Torá, y poder alcanzar ese nivel que Hashem quiere que yo tenga, pero debemos dejar a un lado la pereza. Debemos dejar a un lado todo eso para servir a Hashem como Él quiere y no como decimos nosotros. Rabotai, Shema Israel, wow, ese no creo que sea tu nombre, ¿no? Pero bueno, seguro no lo es. Aislarse es bueno. Aislarse es bueno. Itbodedut, ¿se te refieres a Itbodedut? Por supuesto que sí. En ese sentido, perfecto. Rabotai, les dejo con una canción. Descansemos un ratico, un poquitico. Les dejo con una linda canción para hablar del Sipur del día de hoy. Y así terminamos nuestro shiur. Estoy buscando la música para ponérsela. Un momento, Rabotai Bemorai. Un momentico, Rabotai, ya se las coloco. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב, ולפני
תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא. Rabotai, el Sipur de hoy tiene por título El día más feliz de mi vida. Así tiene este título el Sipur que vamos a contar hoy. El hijo del rey caminaba por el bosque, se encontraba en peligro porque un hambriento león que había visto a lo lejos comenzó a correr para comérselo. Un pastor que vio lo que pasaba quiso salvar al hijo del rey y arrojó a uno de sus borreguitos en el camino del león. ¿El león qué hizo? El león se detuvo a comerse al borrego y de esta manera el pastor salvó la vida del hijo del rey, quien escapó rápidamente fuera del bosque. El hijo del rey quiso recompensar a este pobre pastor que vestía harapos totalmente sucios, sufría de hambre y no tenía nada para vivir. Lo llevó al palacio y le dijo que por haberle salvado la vida tenía permiso de entrar a las bodegas de los tesoros del rey durante un día entero y sacar todo lo que él quisiera de ese lugar. Al día siguiente, muy temprano, le abrieron la puerta, el humilde pastor entró y comenzó a llenar cajas con oro, plata y piedras preciosas. Aprovechó todo el tiempo que estuvo en las bodegas del rey y al final del día salió del palacio, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del reinado. Este pastor tenía la costumbre de que cada año celebraba la fecha en que ocurrió el Maase, ofrecía una importante seudá a la que asistían todos los ministros del palacio y la gente más importante de la ciudad. Todos participaban en su alegría. Así acostumbró durante muchos años, ni recordaba que algún día había sido pobre por lo que había hecho. Todos sabían que este hombre era ahora millonario. Un año
en medio de la seudá que preparó, se levantó y preguntó a los importantes ministros: quiero que me digan, según su opinión, ¿cuál ha sido el día más feliz de mi vida? Todos respondieron: nosotros creemos que el día de hoy es el más feliz de tu vida. Cada año la seudá que ofreces es muy especial, pero esta vez tu palacio está adornado con gran belleza. Las mesas están servidas con las mejores comidas, los platos de oro, copas de plata y objetos de gran valor. Hay sirvientes parados alrededor de ti para cumplir todos tus deseos. En tu mesa se sientan los hombres más importantes del reinado y tú vistes hermosas y finas ropas de seda. ¿Acaso puede existir un día más feliz que este? El millonario se rió y explicó: se equivocan. Existe otro día en mi vida que fue más feliz que este. Lo recuerdo muy bien. Fue un día que era muy pobre. Mis ropas estaban rotas y sufría de hambre. Aún así, cada instante de ese día estuvo lleno de alegría. ¿Saben cuál es ese día? El día que el rey me abrió su bodega y me permitió tomar todo lo que quería. Tenía mucha hambre, tenía mucha sed, estaba cansado, pero no hice caso a nada. Mi alegría era enorme. Sabía que cada instante me estaba volviendo rico. Encontré una copa de oro, luego un candelabro de plata, monedas, piedras preciosas, etc. Así pasaba todo el día. Mientras más cajas llenaba, más era mi alegría. No me preocupaba absolutamente de nada. No sentía ni hambre ni sed. Fue un día de alegría y felicidad, pues el día más feliz de mi vida fue ese. El Jafetz Haim explica este mashal de la siguiente manera. Fíjense algo. El Jafetz Haim nos va a explicar este sipur, este mashal. Y él nos dice: Hashem, el rey del mundo, nos permite entrar a sus bodegas de tesoro, que son la Torá y los mitzvot. Podemos tomar de estos tesoros lo que queramos y fácilmente podemos convertirnos en millonarios. Por esto tenemos que alegrarnos mucho por la vida que Hashem nos dio y aprovechar cada momento para poder recolectar muchos diamantes y piedras preciosas, las mitzvot que nos entregó Hashem Yitbará para cumplirla. Qué lindo sipur que nos enseña el día de hoy nuestro Jajamín. Rabotai, muchísimas gracias. El libro se llama Shema Beni, para aquellos que quieran adquirirlo en su librería más cercana, judía por supuesto. Y ahí está unos sipur muy hermosos. Rabotai, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este momento en el cual podemos estudiar juntos. Estamos en el mes de Elul, en el mes donde Hashem Yitbaraj está en el campo, donde todos podemos ver a ese gran rey, donde todos podemos levantar nuestros brazos hacia papá y decirnos: cárganos, papá, papito, te necesito, ayúdame, cárgame, perdona mis pecados, mis transgresiones. Él en este mes está pronto a escuchar nuestras tefilot. Rabotai, seamos como niños delante de él. Un fuerte abrazo para todos. Bezrat Hashem, Bli Neder, nos vemos mañana y seguimos estudiando de este interesante tema. Todo lo mejor para ustedes. Hasta la próxima. Se les quiere mucho desde la ciudad santa de Jerusalén. Son las 9:38 de la noche. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Shalom. Leitraut. Cuídense mucho. Voy a subir. Termino el sur y subo por internet. Lo coloco en la página para los que quieran estudiarlo nuevamente. Por favor, recomienden la página. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en aras de la Geulá, de acelerar el advenimiento del verdadero Mashiach Tzidkeinu y ser Or LaGoim, donde ustedes pueden participar también. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Shalom.